Hola, hoy vamos a hablar de alguien cuyo nombre todavía divide España casi 50 años después de su muerte. Alguien que gobernó el país durante casi 4 décadas. Alguien a quien algunos todavía llaman Salvador de España y otros llaman dictador brutal. Vamos a hablar de Francisco Franco. Y no vamos a hacerlo de manera superficial. Vamos a explorar su historia de una forma que probablemente nunca has escuchado. Vamos a mirar más allá de los mitos, tanto los que lo glorifican como los que lo demonizan. Y vamos a intentar entender quién era realmente este hombre, cómo llegó al poder, qué hizo con ese poder y por qué su legado todavía provoca reacciones tan viscerales. Porque aquí está la verdad. Franco no fue un accidente histórico, no apareció de la nada. Fue producto de circunstancias específicas, de una España profundamente dividida, de un sistema político que había fallado, de fuerzas históricas más grandes que cualquier individuo. Y entender eso, entender el contexto, no es excusarlo, es simplemente entender cómo pasó lo que pasó y por qué todavía importa. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Quién era Francisco Franco antes de convertirse en el caudillo? Nació en 1892 en El Ferrol, Galicia, una ciudad portuaria del norte de España. Su familia era de clase media, no rica pero tampoco pobre. Su padre era oficial naval, su madre era conservadora y profundamente religiosa. Y aquí hay algo importante. Su infancia no fue feliz. Su padre era alcohólico, era ausente emocionalmente, tenía aventuras abiertas que humillaban a su madre. Eventualmente, abandonó a la familia completamente. Esto dejó cicatrices en Franco. Creó en él una personalidad cerrada, controlada, desconfiada. Alguien que nunca mostraba emoción, que nunca se permitía ser vulnerable. Y esto es importante para entender quién se convertiría. Porque Franco el adulto, Franco el líder, era alguien que necesitaba control absoluto, que no podía tolerar caos, que veía emoción como debilidad. Eso viene directamente de su infancia traumática. Quería ser oficial naval como su padre, pero en 1906 España había perdido sus últimas colonias importantes en la guerra hispano-estadounidense. La Marina estaba reduciendo personal, no había espacio. Entonces entró en la Academia Militar en Toledo, y ahí descubrió que tenía talento para esto, para la disciplina militar, para la estrategia, para el liderazgo. Se graduó en 1910 y fue enviado a Marruecos. Esto es crucial. Marruecos es donde Franco se formó como soldado, como líder, como político. España tenía protectorado en el norte de Marruecos y había resistencia constante de tribus bereberes, especialmente los rifeños. Era guerra brutal, guerra colonial, guerra sin reglas. Y Franco prosperó ahí. Mostró valor físico extraordinario, no tenía miedo, se ponía en situaciones de peligro extremo, fue herido severamente varias veces, casi muere. Pero también mostró algo más oscuro, disposición para usar violencia extrema, para quemar aldeas, para ejecutar prisioneros, para aterrorizar poblaciones civiles. Esto era normal en guerras coloniales de esa época. Los europeos lo hacían por todo África y Asia, pero eso no lo hace menos brutal. Y Franco internalizó esa brutalidad. Aprendió que la violencia funciona, que el miedo es herramienta de control efectiva, que la compasión es debilidad. Esas lecciones las llevaría consigo el resto de su vida. En Marruecos también desarrolló relación cercana con la Legión Española, una unidad militar de élite modelada en la Legión extranjera francesa. Era brutal, disciplinada, fanática. Franco se convirtió en su comandante más joven. Tenía 33 años. Y era adorado por sus hombres, porque compartía sus peligros, porque no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Esta lealtad, esta conexión con la Legión y con las tropas de África en general, sería crítica para su ascenso al poder. En los años 20, España era caos político. Había inestabilidad constante, gobiernos que caían cada pocos meses, huelgas, violencia política.
Y en 1923, el rey Alfonso XIII apoyó un golpe militar liderado por el general Primo de Rivera. Se estableció dictadura militar. Franco apoyó esto porque creía que España necesitaba orden, necesitaba mano dura. El sistema democrático parlamentario había fallado. Esta sería una creencia que mantendría toda su vida, que la democracia, al menos para España, no funcionaba, que causaba solo división y debilidad, que España necesitaba autoridad fuerte y unificadora. Pero la dictadura de Primo de Rivera colapsó en 1930. La economía estaba mal, había perdido apoyo, el rey lo forzó a renunciar. Y en 1931, después de elecciones municipales que los republicanos ganaron abrumadoramente, el rey Alfonso XIII se exilió. Sin disparar un tiro, España se convirtió en república. La Segunda República Española, y había esperanza enorme, que finalmente España se modernizaría, que habría reformas, que sería democracia real y funcional. Pero desde el principio hubo problemas. La República estaba profundamente dividida, entre izquierda y derecha, entre secularistas y católicos, entre centralistas y regionalistas, entre reforma gradual y revolución inmediata. Y Franco, como muchos oficiales militares, veía a la República con sospecha. La veía como débil, como amenaza al orden tradicional, como abriendo la puerta al comunismo y al caos. Cuando la izquierda ganó elecciones en 1936, cuando el Frente Popular tomó poder, Franco y otros militares decidieron que no podían aceptar esto, que España estaba al borde del abismo comunista, que tenían que actuar. Y aquí llegamos a la Guerra Civil. Julio de 1936. Un golpe militar contra el gobierno republicano elegido. Pero el golpe no tuvo éxito completo. Tomaron control de partes del país, pero no de Madrid, no de Barcelona, no de las ciudades principales. Entonces, lo que iba a ser golpe rápido se convirtió en guerra civil de 3 años, una de las guerras civiles más brutales del siglo XX. Y Franco emergió como líder del bando nacionalista. No porque fuera el más carismático, no lo era. Era pequeño, callado, poco impresionante físicamente. Pero tenía cosas que otros generales no tenían. Primero, controlaba las tropas de África, la Legión y los regulares marroquíes, las mejores tropas que los nacionalistas tenían. Segundo, era políticamente astuto, sabía cómo maniobrar, cómo eliminar rivales sin confrontación directa, cómo consolidar poder gradualmente. Y tercero, tenía apoyo extranjero crítico. Hitler y Mussolini decidieron apoyar a los nacionalistas. Enviaron armas, enviaron tropas. Aviación alemana e italiana fue crucial para la victoria nacionalista. La República también tuvo apoyo extranjero, de la Unión Soviética principalmente, y de las brigadas internacionales, voluntarios de todo el mundo que vinieron a luchar contra el fascismo. Pero no fue suficiente. Las democracias occidentales, Gran Bretaña y Francia, se mantuvieron neutrales, no querían otra guerra, no después de la Primera Guerra Mundial. Entonces los nacionalistas gradualmente ganaron terreno. Y la guerra fue brutal, extremadamente brutal. Hubo atrocidades de ambos lados, esto es importante reconocer. La República ejecutó miles de sacerdotes, monjas, personas sospechosas de ser simpatizantes nacionalistas. Pero los nacionalistas fueron peores, sistemáticamente más brutales. Ejecutaron decenas de miles, tal vez cientos de miles. Había política deliberada de terror, de eliminar no solo combatientes, sino cualquiera que pudiera ser amenaza futura. Pueblos enteros fueron masacrados. El bombardeo de Guernica por la Luftwaffe alemana, inmortalizado en la pintura de Picasso, fue solo un ejemplo de muchos. Y Franco supervisó esto, no directamente siempre, pero creó el sistema, dio las órdenes, permitió que sucediera. Su actitud era mejor eliminar el problema completamente, mejor matar 10 inocentes que dejar vivo a un enemigo. Es genocidio, no hay otra palabra para ello. En abril de 1939, la guerra terminó. Los nacionalistas ganaron. Franco era ahora líder indiscutible de España.
Y lo que hizo después revela mucho sobre quién era. No hubo reconciliación, no hubo perdón, no hubo vamos a sanar como nación. Hubo venganza, sistemática, organizada. Cientos de miles fueron encarcelados, decenas de miles fueron ejecutados. Campos de concentración fueron establecidos para prisioneros republicanos. Y no solo durante la guerra, esto continuó durante años. Durante toda la década de los 40, las ejecuciones continuaron. Franco quería eliminar completamente cualquier oposición potencial. Quería aterrorizar a la población en sumisión. Y funcionó. Porque la alternativa a la sumisión era muerte o prisión. Entonces España se convirtió en estado policíaco. Había informantes en todas partes. Decir palabra equivocada, estar en contacto con persona equivocada, tener libro equivocado, todo podía resultar en arresto. La gente vivía con miedo constante. No podían confiar en nadie, ni siquiera en familia, porque incluso los niños podrían informar a sus padres. Es difícil exagerar cuán opresivo era esto, cuánto permeaba cada aspecto de vida cotidiana. Y sobre esto, Franco construyó su régimen, basado en tres pilares: el ejército, la Iglesia Católica y la Falange, el partido fascista español. El ejército era obvio, era su base de poder, donde había hecho su carrera, lo que le había dado victoria. La Iglesia era crítica para legitimidad. Franco se presentaba como defensor del catolicismo contra el comunismo ateo. La Iglesia, a cambio, lo apoyaba. Lo llamaba caudillo enviado por Dios. Y esto le daba cobertura moral. Permitía que millones de españoles católicos aceptaran su régimen, porque la Iglesia decía que era voluntad de Dios. La Falange era más complicada. Eran fascistas genuinos. Querían revolución fascista completa, estado totalitario en modelo italiano o alemán. Pero Franco nunca fue ideólogo. Era pragmático. Usaba la Falange cuando era útil. Pero nunca les dio poder real. Los controló. Los domesticó. Porque Franco no creía en ideología, creía en poder, en orden, en control. Y su sistema era diseñado para maximizar su control personal. Todas las decisiones pasaban por él. Todo requería su aprobación. Era micromanager absoluto. Esto hacía al gobierno increíblemente lento e ineficiente, pero aseguraba que nadie más acumulara suficiente poder para desafiarlo. Ahora hablemos de la Segunda Guerra Mundial, porque la relación de Franco con Hitler y Mussolini es fascinante y compleja. Cuando la guerra empezó en 1939, Franco estaba agradecido a Hitler y Mussolini. Le habían ayudado a ganar la guerra civil. Sin ellos, probablemente habría perdido. Y había simpatía ideológica real. Franco admiraba aspectos del fascismo: el orden, la autoridad, el anticomunismo. Entonces, cuando Hitler estaba ganando en 1940, cuando Francia cayó, parecía que Alemania ganaría la guerra fácilmente. Y Franco consideró seriamente unirse. Hubo reunión famosa entre Franco y Hitler en Hendaya, en la frontera franco-española, en octubre de 1940. Hitler quería que España entrara en la guerra. Específicamente quería atacar Gibraltar, la base británica que controlaba entrada al Mediterráneo. Pero Franco pidió precio alto. Quería armamento. Quería comida, porque España estaba hambrienta. Quería territorios en África. Quería básicamente ser tratado como socio igual. Y Hitler, acostumbrado a dictadores que lo adulaban y obedecían inmediatamente, quedó frustrado. Después dijo que preferiría que le sacaran 3 o 4 dientes que volver a hablar con Franco. Entonces España nunca entró formalmente en la guerra, pero tampoco fue neutral realmente. Envió la División Azul, 45.000 voluntarios españoles que lucharon con Alemania en el frente oriental contra la Unión Soviética. Permitió que submarinos alemanes usaran puertos españoles. Vendió materia prima a Alemania. Era lo que se llama no beligerancia, no oficialmente en guerra, pero claramente inclinado hacia un lado. ¿Por qué Franco no entró completamente? Hay varias teorías. Algunos dicen que fue astuto, que vio que la guerra no estaba ganada, que esperó para ver cómo se desarrollaba. Otros dicen que España simplemente no podía, que estaba demasiado destruida por la guerra civil, demasiado pobre,
demasiado débil. Probablemente ambas son verdad. Pero lo que está claro es que cuando el curso de la guerra cambió, cuando quedó claro que Alemania perdería, Franco rápidamente comenzó a distanciarse. La División Azul fue retirada. Las referencias a la Falange y al fascismo se volvieron menos prominentes. Franco empezó a presentarse no como fascista, sino como anticomunista católico, porque sabía que cuando la guerra terminara, tendría que tratar con aliados victoriosos, y necesitaba ser aceptable para ellos. Cuando la guerra terminó en 1945, España quedó aislada. Las Naciones Unidas condenaron al régimen. La mayoría de países retiraron sus embajadores. Hubo sanciones económicas. España era paria internacional, el último régimen fascista sobreviviente en Europa Occidental. Y esto causó sufrimiento enorme. Los años 40 en España fueron llamados los años del hambre. Había escasez de todo: comida, combustible, medicinas. La gente moría de desnutrición, de enfermedades prevenibles. Las condiciones eran casi medievales en partes del país. Y Franco impuso política de autarquía, autosuficiencia económica, cerrar España al comercio exterior, producir todo internamente. Era desastroso económicamente. España no tenía recursos, no tenía industria suficiente, no funcionaba. Pero Franco lo presentaba como heroico: España sola, España pura, España sin influencias extranjeras corruptas. Era nacionalismo económico llevado a extremo absurdo. Esto continuó hasta principios de los 50, hasta que la Guerra Fría cambió el cálculo. De repente, el anticomunismo de Franco era activo, no pasivo. Estados Unidos necesitaba aliados contra la Unión Soviética, y España, estratégicamente ubicada, era potencialmente útil. Entonces, en 1953, Estados Unidos firmó acuerdo con Franco. Permitiría bases militares estadounidenses en España. A cambio, España recibiría ayuda económica y sería readmitida parcialmente a la comunidad internacional. Para Franco, esto fue salvación. Rompió el aislamiento, le dio legitimidad. Podía decir: ven, Estados Unidos, la gran democracia, trabaja con nosotros. No somos parias. Y esto abrió la puerta a más normalización. En 1955, España fue admitida a las Naciones Unidas. El paria se había vuelto respetable, al menos oficialmente. Los años 60 trajeron cambio económico masivo. El régimen finalmente abandonó la autarquía, abrió la economía, permitió inversión extranjera, promovió turismo. Y España experimentó lo que se llamó el milagro económico español: crecimiento de 10% anual, industrialización rápida, modernización. Millones de españoles se movieron de campo a ciudad, de agricultura a manufactura y servicios. El nivel de vida mejoró dramáticamente. Por primera vez desde la Guerra Civil, la mayoría de españoles tenían comida suficiente. Tenían trabajos, podían comprar bienes de consumo, televisiones, refrigeradores, carros. Y esto le dio al régimen nueva legitimidad. Ya no era solo terror, era también prosperidad. Franco podía decir: miren lo que he logrado. He traído estabilidad, he traído desarrollo. España es moderna ahora. Y millones de españoles, especialmente los que habían vivido la guerra civil y los años del hambre, estaban agradecidos. Preferían dictadura próspera a democracia caótica. Pero el desarrollo económico creó sus propias contradicciones. Porque a medida que España se modernizaba, a medida que más personas iban a universidad, a medida que había más contacto con Europa, las presiones por cambio político crecían. Había movimiento estudiantil creciente, movimiento obrero, oposición de intelectuales, e incluso dentro de la Iglesia, que siempre había sido pilar del régimen, había voces de disidencia. Especialmente después del Concilio Vaticano II, la Iglesia globalmente se estaba moviendo hacia posiciones más progresistas, y algunos sacerdotes y obispos españoles empezaron a criticar al régimen. Y Franco, ahora en sus 70, estaba cada vez más fuera de contacto. No entendía el país moderno que había ayudado a crear. Seguía pensando en términos de 1936, de guerra civil, de amenaza comunista. Pero España había cambiado. Y él no. También había problema de sucesión.
Franco no viviría para siempre. ¿Qué pasaría después? Lo había criado personalmente. Lo había educado para continuar el régimen. O eso creía. Pero Juan Carlos era más complejo de lo que Franco entendía. Había sido expuesto a ideas democráticas y secretamente estaba planeando algo muy diferente de lo que Franco imaginaba. En los primeros años 70, la salud de Franco empezó a fallar. Enfermedad de Parkinson, problemas cardíacos. Estaba claramente muriendo. Y hubo últimos espasmos de represión. En 1975, el régimen ejecutó a 5 activistas. Hubo protesta internacional masiva. Pero Franco no cedió. Era viejo, estaba enfermo, pero seguía siendo el dictador. Hasta el final. Murió el 20 de noviembre de 1975, después de agonía prolongada. Su cuerpo simplemente se estaba descomponiendo. Juan Carlos se convirtió en rey y sorprendió a todos. En lugar de continuar la dictadura, inició transición a democracia. Nombró a Adolfo Suárez como primer ministro. Reformas políticas fueron implementadas, partidos políticos fueron legalizados, elecciones fueron celebradas. Y en 1978, España adoptó nueva constitución democrática. El franquismo había terminado. Pero el legado de Franco no terminó, porque había gobernado durante casi 40 años. Toda una generación había crecido sin conocer otra cosa. Y había complicidad masiva. Millones de españoles habían apoyado al régimen, habían trabajado para él, habían beneficiado de él. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo reconcilias? La respuesta de España fue lo que se llamó el Pacto del Olvido. Básicamente, amnistía para todos. No habría prosecutions, no habría investigaciones, no habría rendir cuentas. La idea era, necesitamos mirar hacia adelante, no hacia atrás. Si empezamos a excavar el pasado, reabriremos heridas. Podría haber otra guerra civil. Entonces, simplemente no hablaremos de ello. Y durante décadas, eso funcionó. España se democratizó, se modernizó, se unió a Europa, tuvo éxito económico enorme. Pero el silencio sobre Franco y el franquismo creó problemas que eventualmente tendrían que ser enfrentados. Porque había miles de fosas comunes sin marcar, cuerpos de personas ejecutadas por el régimen que nunca fueron recuperados, familias que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos. Había monumentos a Franco por todo el país, calles con su nombre. El Valle de los Caídos, mausoleo masivo donde estaba enterrado. Y había personas que todavía lo veneraban, que lo veían como héroe, como salvador de España. Esto creó división profunda que persiste hoy. En 2007, el gobierno socialista pasó la Ley de Memoria Histórica. Intentó comenzar a confrontar el pasado, remover símbolos franquistas, ayudar a familias a recuperar cuerpos de sus seres queridos. Pero fue controvertido. La derecha lo veía como reabrir viejas heridas innecesariamente, como atacar a personas que habían apoyado a Franco. Y en 2019, el cuerpo de Franco fue exhumado del Valle de los Caídos y enterrado en tumba privada. Esto fue aún más controvertido. Hubo protestas de ambos lados. Y hoy, casi 50 años después de su muerte, Franco todavía divide a España. Hay personas que lo defienden, que dicen que salvó a España del comunismo, que trajo orden, que el desarrollo económico de los 60 prueba que fue buen líder. Y hay personas que lo condenan, que lo ven como dictador brutal, como asesino masivo, como alguien cuyo legado debe ser completamente repudiado. Y aquí está mi perspectiva, después de explorar todo esto. Franco fue producto de su tiempo, de una España profundamente dividida, de un sistema político que había fallado, de fuerzas históricas más grandes que él. Pero también hizo elecciones de usar violencia extrema, de gobernar mediante terror, de no permitir ninguna oposición. El desarrollo económico de los 60 no excusa las ejecuciones de los 40. La estabilidad no justifica la represión. Y el intento de algunos de presentarlo como simplemente patriota que amaba a España
Ignora el sufrimiento masivo que causó. Pero tampoco podemos pretender que fue simplemente monstruo sin ningún apoyo. Millones de españoles lo apoyaron, genuinamente, por razones que les parecían válidas. La historia es compleja, y Franco es figura compleja. Y tal vez la lección más importante no es si era bueno o malo. Obviamente, causó daño masivo. Eso no es debatible. La lección es sobre cómo sociedades responden a trauma, sobre cómo confrontan o no confrontan pasados difíciles. No hay respuesta fácil. Gracias por escuchar. Y te dejo con esto. ¿Cuándo es mejor olvidar el pasado para avanzar? ¿Y cuándo es necesario confrontarlo sin importar el costo?